Hoy vamos a clavarnos en una de las historias más extrañas, pero también más importantes de la ciencia moderna. Es la historia de un científico, digamos que poco convencional, y de la invención que cambió el mundo para siempre, la fotocopiadora de ADN. Sentí que estaba cabalgando sobre la molécula de ADN. Esta frase no es una metáfora poética, ¿eh? Es de Kary Mullis, y es el comienzo de una historia muy real que partió la biología en dos. Nos mete de lleno en la mente de un protagonista que, como veremos, era de todo menos típico. A ver, imaginen la escena. California, año 1983. Es medianoche y un coche avanza por una carretera llena de curvas, la Highway 128. Este no es el típico laboratorio esterilizado donde uno pensaría que nacen las grandes ideas. Es justo aquí, en medio de la oscuridad, donde surgió la visión para uno de los mayores avances de la biología. Y es que este es el relato de ese momento, el momento clave de Kary Mullis. Un momento que se ha vuelto legendario, también muy polémico, donde la inspiración, al parecer, no vino del café, sino de algo bastante más expansivo. Pero para entender de verdad la magnitud de esa visión, primero hay que retroceder un poco y comprender el problemón al que se enfrentaba la genética en ese entonces. Había un obstáculo fundamental que tenía a toda la comunidad científica, pues, bastante atorada. ¿Cómo se podía construir una fotocopiadora de ADN? El concepto se llama amplificación de ADN. Suena complicado, pero la idea es sencilla. Es el proceso de hacer muchísimas, millones de copias de un pedacito de ADN a partir de una muestra que es casi nada. Sin esto, la genética moderna simple y sencillamente no podía avanzar. El problema era justo este. Por un lado, lo que tenían los científicos, una sola gota de sangre en una escena del crimen, un fragmento diminuto de un fósil, un solo cabello, o sea, casi nada de material. Y por el otro lado, la meta, tener una muestra lo suficientemente grande como para poder secuenciarla, estudiarla e identificarla. Había, pues, un abismo entre lo que tenían y lo que necesitaban. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, el científico rebelde, Kary Mullis. Tenía un doctorado de Berkeley que ya nos dice algo. Era surfista, un pensador bastante excéntrico. Trabajaba en Cetus, una de las primeras empresas de biotecnología. Pero créanme, no era para nada el típico investigador de bata blanca que uno se imagina. Ahora sí, vamos a ver cómo esa visión medio abstracta, casi psicodélica que tuvo en la carretera, se convirtió en un proceso científico que funciona, en una auténtica máquina a nivel molecular. Así funciona el elegante ciclo de la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. Es un proceso de 3 pasos, súper ingenioso. Primero, desnaturalizar. Se calienta el ADN para separar sus dos hebras. Segundo, hibridar. Unas pequeñas secuencias, llamadas cebadores, se pegan justo donde queremos empezar a copiar. Y tercero, extender. Una enzima, la polimerasa, entra y copia todo el ADN que está entre esos cebadores. Este ciclo se repite una y otra vez y en cada vuelta, ¡pum!, se duplica el ADN. De una copia a 2, de 2 a 4 y así exponencialmente. Pero había una pieza que faltaba, un problemita. El calor del primer paso destruía la enzima que usaban para copiar. La solución llegó de un lugar totalmente inesperado, de las aguas termales del parque de Yellowstone. Ahí vive un microbio al que le encanta el calor, y de él se obtuvo la enzima Taq polimerasa. Esta sí aguantaba el calor una y otra vez, haciendo que todo el proceso fuera eficiente y sobre todo automatizable. El impacto fue tan pero tan grande que The New York Times lo resumió perfectamente. La biología se dividió en dos épocas, antes de la PCR y después de la PCR. Y no es ninguna exageración, cambió absolutamente todo. Ahora, pasemos a lo que vino justo después de este descubrimiento. Porque la historia del reconocimiento profesional y sobre todo de la recompensa económica es una de contrastes enormes. La empresa donde trabajaba Mullis, Cetus Corporation, se dio cuenta rapidísimo de que tenía oro molido. Vendieron la patente de la PCR a la farmacéutica Roche por una cifra, pues, astronómica, $300 millones. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto le tocó al inventor, al hombre de la visión en la carretera? Pues le dieron un bono de $10,000. La diferencia entre estas dos cifras es brutal, por decirlo menos. El camino hacia el máximo reconocimiento, eso sí, fue largo. La visión fue en el 83. Cetus tardó 2 años en poder demostrar que el concepto de verdad funcionaba. Y no fue sino hasta 10 años después, en 1993, que Mullis recibió la validación científica definitiva, el Premio Nobel de Química. Pero es justo aquí, en la mera cima de su carrera, cuando la historia da un giro inesperado y bastante oscuro. Este es el capítulo de la caída. La historia del científico que, de pronto, empezó a negar a la propia ciencia.
Y esto nos deja con una pregunta bien fuerte. ¿Qué pasa cuando un ganador del premio Nobel, que es todo un símbolo del avance de conocimiento, de repente rechaza el consenso científico? Después de ganar el Nobel, Mullis usó su nueva fama y prestigio para empujar ideas francamente peligrosas. Empezó a negar que el VIH causara el SIDA. Cuestionó el cambio climático provocado por el hombre. Decía que había una especie de conspiración científica mundial. Hasta escribió el prólogo de un libro de una persona que negaba la existencia del SIDA. Lo que nos lleva a la recta final, a tratar de entender el complicado legado de Kary Mullis, con sus dos caras tan opuestas. Un genio, sí, pero un genio muy imperfecto. La paradoja de Mullis se puede ver muy clara aquí. De un lado tenemos al visionario, el que revolucionó la biología moderna, el que hizo posible la ciencia forense y la medicina como las conocemos hoy, el que, básicamente, nos dio la llave para leer el libro de la vida. Y del otro lado, el negacionista, el que difundió pseudociencia peligrosa, el que negó hechos científicos comprobados y que al final, pues parece que se perdió en su propia mente. A pesar de todo esto, su impacto es innegable y va por todos lados. En la ciencia, su invento fue la piedra angular del proyecto Genoma Humano, del análisis forense con ADN, del diagnóstico de un montón de enfermedades. Y en la cultura popular, bueno, es la razón por la que existen las pruebas de paternidad, los test de ascendencia y hasta la premisa de la película Jurassic Park. Y así, al final llegamos a la pregunta central que nos deja toda esta historia, ¿no? ¿Puede un mensajero tan lleno de fallas entregar un mensaje perfecto? La vida de Kary Mullis nos obliga a pensar en lo complicada que es la genialidad, en cómo funcionan los descubrimientos y en la profunda y a veces muy inquietante humanidad que hay detrás de la ciencia.